Continuamos con En Escena y siempre es grato escuchar al maestro Óscar Avilés junto al Sambo Cabero, especialmente con este tema que se llama Recuerdos de Arica. ¿Y por qué empezamos este segmento con este vals patriótico? Porque tenemos aquí en los estudios de RPP Noticias a Luis Alberto Camp, productor de el documental Bolognesi, Tengo deberes sagrados que cumplir, que ya tiene fecha de estreno para el 4 de noviembre de este año. Y para que nos cuente todo sobre el documental y también por qué está en este apasionante mundo de los documentales y del cine, un señor que es dentista. Dentista, ¿verdad, Luis Enrique? ¿Y cómo así termina siendo un dentista productor de documentales? Buenas tardes, gracias por la invitación. Efectivamente, mi background es un poco alejado al mundo del cine. Sin embargo, siempre estuve yo muy interesado en todos los temas históricos, y es así como con esa afición, ese gusto por la historia, me canto en la producción de documentales. Este ya es mi quinto. Pero también veía cine, ¿no? Veía cine, sí, documentales principalmente. Básicamente, claro, sí, pero tú ves documentales. Y ese es el quinto proyecto que vengo trabajando. ¿Cómo empieza el primero? ¿Cómo empieza el primer proyecto de documental tuyo? ¿Y qué te interesa, qué te motiva para...? Sí. Porque no es fácil. No es fácil. No es nada fácil. Lo principal es la pasión por la historia y el hacer estos proyectos que han sido dedicados, todos estos proyectos que he venido realizando, a personajes peruanos que han aportado a la sociedad con un hecho heroico, valores. Y el primero que hice fue dedicado a Madeleine Truell, esa heroína peruana. ¿Quién es Madeleine Truell a todos nuestros oyentes? Madeleine Truell es la máxima heroína peruana de la Segunda Guerra Mundial, que se involucra en la resistencia francesa como falsificadora de documentos, y por esos hechos es capturada y llevada a los campos de concentración, donde y va a haber una película sobre ella. Sí, se ha anunciado de Bocoy, así es. ¿Cómo te interesas por este personaje? ¿Cómo llega a ti el personaje? Bueno, porque en el periodo de investigación tengo una amistad con Hugo. Me pidió que le ayudara en esta investigación de los descendientes de Madeleine Truell, y es así como llego yo a la historia a través del relato de una sobrina. Es todo un proceso y es todo un trabajo arduo que realmente te tiene que motivar el amor y la pasión por lo que estás haciendo. Sí, porque al inicio de los no hay nada. Hay momentos en que tú dices, quiero hablar sobre un personaje y no existe nada, sino un dato, una persona y de ahí... Es el hilo de la madeja que hay que tirar, y desde el principio hay problemas, obstáculos. ¿Cuál es el peor? ¿Cuál fue el mayor, por ejemplo, en este primero trabajo? En los proyectos documentales que vengo realizando, yo creo que el principal problema es el financiamiento de los proyectos. Gracias a ya el tiempo que vengo trabajando, he tenido el auspicio de Telefónica del Perú con el proyecto pasado, y ese también que estoy haciendo de Bolognesi, en que se puede llevar adelante esos proyectos, como tú lo has mencionado, son de largo aliento. Y además del financiamiento, también me imagino, ¿hay algunas familias o personajes cercanos que no quieren hablar, no quieren dar detalles, no quieren ayudar? ¿O sí, todos sí? Bueno, yo en la experiencia que tengo hasta el momento me he encontrado con que la mayoría de familiares, parientes han participado activamente, colaborando, pero es verdad, también hay algunos que prefieren mantener la reserva, y se respeta esa decisión de mantener en ese ámbito porque familiar. De una u otra forma un investigador va develando secretos, cuestiones a veces que quieren que permanezcan ahí, sí, ¿no? Y que hay cosas que a veces uno no sabe de determinados personajes y se va enterando. Entonces es delicado para muchos, porque a veces tenemos una imagen de alguien ya muy concreta, y de pronto empezar a enterarnos, ¿no? Sí, bueno. ¿Qué te pasa? ¿Te ha pasado? Sí, es verdad. Todas las personas tenemos sombras y luces. Ajá. y eso no quita que aquellas sombras opaquen las buenas acciones, los actos de las personas. Y bien, pero es verdad, hay personas que prefieren mantener en reserva algunos detalles de sus antepasados. Y lo de Magdalena Truell finalmente fue lo que te apasionó, llegaste a terminar el documental. Tuve una muy buena experiencia. Te cuento que presenté el documental en París, en la Casa de América Latina, con un público muy interesante.
Y eso me motivó a seguir dedicando mis energías, mi tiempo a esos proyectos. ¿Y seguías con tu carrera? Mi trabajo, mi práctica privada, sí, pero cada vez estoy más alejado por este mundo tan apasionante que son los documentales de personajes históricos. ¿Y el segundo cuál fue? El segundo fue dedicado a Edwin Vázquez, es nuestro único campeón olímpico, que tuve la oportunidad de realizar este proyecto, que te cuento que el Comité Olímpico Peruano ha decidido proyectar este documental a los deportistas peruanos que van a representarnos en Río, próximamente en agosto, para motivarlos, porque es una historia fascinante de cómo un peruano en el año 48, con tantas adversidades, se impone ante los grandes del mundo. Que recordemos que Edwin Vázquez gana la medalla de oro en la categoría de tiro, con pistola olímpica, y Europa había con Estados Unidos. ¿Estamos hablando de qué año? El año 48, en Londres, 1948. Y Europa y Estados Unidos habían terminado la guerra hacía 3 años. Y por lo tanto, los campeones de esos países habían sido instructores de tiro de sus respectivos ejércitos, estaban en plena forma. Y Edwin Vázquez se enfrenta al campeón mundial, que no había sido derrotado desde las Olimpiadas del 36, y se impone categóricamente. Pero para llegar a esa medalla sufre y pasa una serie de peripecias que son narradas en el documental. Lo más interesante fue que fueron contadas por testigos presenciales. ¿Qué es lo más difícil que tuvo que enfrentar Edwin Vázquez? Bueno, Edwin Vázquez tiene que enfrentar varios problemas. Me imagino, perdón, que si ahora es difícil, a veces los deportistas de provincia o cualquier deportista que no tiene recursos, primero entrenar por sus propios medios, lograr que te clasificar, viajar, que seas, que finalmente te elijan. Antes, estamos hablando del 45, era peor. Sí, y bueno, el gran problema que tiene Edwin Vázquez ya en el momento de la competencia es que cae enfermo. Cae enfermo de una infección a la garganta que le impide las prácticas previas a toda competencia como esta, y tiene que disparar el día de la competencia sin haber hecho prácticas. Además que la pistola con la que participó tuvo que ser prestada, le prestó un compañero. Ese día de la competencia llueve a mares en Londres, en el lugar donde tuvo la competencia. Y bueno, qué apasionante. Quiero ver ese documental, quiero ver todos. Vamos a seguir conversando con Luis Enrique Camp, productor de Bolognesi, Tengo deberes sagrados que cumplir, del que vamos a hablar también en el próximo bloque. Y estos documentales ya los deberías vender a Netflix. Regresamos después del corte. Muy bien. Continuamos con En Escena y estamos conversando con Luis Enrique Camp, productor de varios documentales de los que nos está contando, y ya está preparando el último, que se llama Bolognesi, Tengo deberes sagrados que cumplir, que ya tiene fecha de estreno el 4 de noviembre del 2016. Pero antes de hablar de Bolognesi, porque tenemos tiempo, quiero que nos cuente de los últimos dos, luego de Magdalena Truell y de Edwin Vázquez. Vino un peruano en el Tercer Reich, dedicado al médico peruano Ernesto Pinto Basurco. ¿Y por qué te apasionó su vida? Su vida fue muy interesante porque el destino lo lleva a ayudar a judíos, a personas perseguidas, a escapar de la Alemania bajo el régimen nazi. Él era un médico que sufre prisión por la Gestapo, y cuando el Perú rompe relaciones con Alemania y le encarga a Suiza la representación de los peruanos que había en esa zona de Alemania, Suiza lo designa a él como una suerte de coordinador consular, con la posibilidad de dar salvoconductos. Eso es la oportunidad que tiene Ernesto para salvar a algunas familias que luego, después de la guerra, tienen la oportunidad de reencontrarse aquí en el Perú. Qué lindo historia. Es una muy bonita historia que fue llevada al documental. Y el siguiente proyecto que realicé fue dedicado a Julio Octavio Reyes, periodista huachano, que fue el corresponsal destacado a bordo del monitor Huáscar durante la Guerra del Pacífico. Gracias a las crónicas de Reyes pudimos conocer la personalidad de Grau y de toda su tripulación. ¿Y tú, para acceder a estas crónicas, tuviste que ir a dónde? Mira, fue
un trabajo arduo de encontrar todas las crónicas de ese diario La Opinión Nacional, donde se publicaron. ¿No están en la biblioteca? No están todas en la Biblioteca Nacional, eso fue la dificultad. Algunas sí, pero tuve que ir a distintas bibliotecas del país y finalmente una biblioteca... ¿Del país? Ni siquiera solamente de Lima. No, sí, así es. Estuvimos en Huacho, donde él nació, y pudimos encontrar en una biblioteca particular de Lima, en la biblioteca del doctor José Agustín de la Puente, los últimos ejemplares que nos faltaban, y para reunir todas las crónicas que fueron compiladas en un libro que se publicó el año pasado. Este documental fue estrenado el 8 de octubre del año pasado, también fue presentado en la Cineteca Nacional del Palacio de la Moneda en Santiago de Chile, y que tuvo una muy buenos comentarios. ¿Y cómo redactaban las crónicas? Con todos los elementos de la crónica periodística actual. Eso fue algo que nos llamó la atención. Además, en algunos combates se incluyen infografías. Uno puede pensar que las infografías son del siglo XX. Sí. Y además con todos los elementos de una infografía, pues los números, los gráficos, los movimientos, las flechas de cómo fue el combate en los periódicos de 1800. ¿Y no sentía temor él de pronto de quedar ahí porque estaba en medio de la guerra? Es parte del trabajo de un corresponsal de guerra. Él también manifiesta las peripecias que tuvieron que pasar, por ejemplo, el 5 de agosto del 79, con una gran borrasca en el mar que estuvo a punto de llevar a pique al Huáscar. O sea, el Huáscar estuvo a punto de ser hundido no por los cañones enemigos, sino por la naturaleza. Mira. Y eso lo narra el corresponsal en una crónica extensa. ¿Cuánto tiempo te lleva la investigación para un documental histórico? Porque es más difícil. Sí. Desde la idea hasta el estreno son aproximadamente 2 años, donde se tiene que investigar y luego ya viene toda la etapa de la producción. Entonces, yo tengo ya en carpeta algunos proyectos que vengo trabajando a manera de documentación, investigación, para ver si pueden tener luz en los siguientes años. Y es evidente que si no tuvieras la ayuda, el patrocinio de Telefónica y la Fundación Telefónica, no podrías hacer tu trabajo, porque esto genera también un dinero, genera un presupuesto para moverte, para movilizarte, para hacer todo el trabajo. Sí, sin duda, si no hay el auspicio en este caso de Telefónica del Perú, no sería posible hacer estos trabajos culturales que encuentran poco espacio a veces en los medios. Sí, ¿no? Sí, y realmente gracias a RPP Noticias, que nos da también la posibilidad de poder conversar con profesionales y personajes como tú, que están haciendo cosas totalmente valiosas, eminentemente valiosas, al margen de lo que usualmente vemos en los medios de comunicación, y que sí son relevantes para muchos, y que sí, ¿no? Un joven está detrás de rescatar estos personajes de nuestra historia y convertirlos en documental con mucho trabajo de por medio, y eso se tiene que saber y difundir. Y Bolognesi, finalmente, este documental es un personaje apasionante. Apasionante por todo lo que significa para el país y por todo lo que sucedió. Este año es el bicentenario de su nacimiento, entonces vi como una fecha señalada importante para poder trabajar en este proyecto, que vengo ya trabajando desde hace varios meses. Y entonces el proceso ya de producción me ha llevado a Santiago de Chile, en donde he hecho algunas entrevistas a personajes que nos hablan del personaje, pero también estuve grabando, porque eso es algo inédito, no se ha hecho antes, grabar en el Museo de Historia Militar de Chile, en la sala de exposición de la Guerra del Pacífico, donde se exponen objetos de la guerra y objetos que utilizó el ejército peruano durante esta guerra. Y en especial tuvimos la oportunidad de grabar las charreteras del coronel Bolognesi. Las charreteras son aditamento que llevan en los hombros, o que llevan en los hombros actualmente también los oficiales del ejército, y que fueron arrancadas, despojadas del cuerpo de Bolognesi cuando fue abatido en la cima del Morro. Fue un momento bastante especial, los sentimientos encontrados de poder tener esos registros. Y también entrevistamos allá en Santiago a la bisnieta del parlamentario Juan José de la Cruz Salvo, la señora Carmen Salvo,
que nos narró cómo ella había escuchado de su padre, que a la vez lo había escuchado del mismo Salvo, la entrevista que tuvo con Francisco Bolognesi cuando el parlamentario le intima la rendición de la Plaza de Arica, y que escucha esa frase que todo peruano la conoce desde muy niño, ¿no? Tengo deberes sagrados que cumplir, y los cumpliré hasta quemar el último cartucho, que muchos pensamos que era una leyenda ya y que no existió, y sí, pues claro. Sí, claro, y además este hecho histórico tiene múltiples fuentes: la fuente de Salvo, la fuente de el parte peruano del oficial Manuel C. de la Torre, y el testimonio de Roque Sáenz Peña, ¿no? Roque Sáenz Peña, como sobreviviente de la batalla de Arica, también nos da ese testimonio de este encuentro que pasó a la posteridad, de esa decisión no solo de Bolognesi, sino de todos los oficiales que lo secundaron, de resistir hasta el final, de no rendir la plaza. Qué linda historia, y además qué documental tan que es de visión obligada para todos nosotros, y ya tiene fecha de estreno. Falta todavía terminar. Estamos en el proceso de producción. El documental además tiene entrevistas, porque hemos podido entrevistar a la bisnieta también de Francisco Bolognesi, la señora Ana María Bolognesi. Y me has contado una anécdota que quiero que la cuentes, que te invitó. Sí, se recogió en los medios también un encuentro histórico entre las dos bisnietas aquí en Lima, en la casa de Bolognesi, en la casa donde nació hace 200 años, que ahora es museo. Tuvo ese encuentro histórico de las dos descendientes. Y entonces tuvimos un té privado en la casa familiar, en donde tuvimos un lonche que se utilizó la vajilla del mismo coronel Francisco Bolognesi. Una vajilla de té de plaqué, y que fue pues para todos algo muy significativo. Perfecto, vamos a seguir conversando con Luis Enrique Camp, productor de Bolognesi, Tengo deberes sagrados que cumplir, y le damos la bienvenida a Lucho Quequesana. ¿Qué te parece? ¿Cómo estás, Lucho? ¿Qué tal, cómo estás? Después del corte conversamos de ludofónico. Regresamos. RPP. Muchas gracias, Johnny, por la oportunidad de hablar de esos proyectos documentales, y quiero invitar a todos los amigos que, si quieren informarse de más detalles, ir a la página de Facebook del documental, es Francisco Bolognesi, el documental. Perfecto. Gracias a ustedes, y nosotros nos despedimos hasta la próxima semana, siempre en escena.